Vamos. Bueno, el doctor Hamilton ha sido un hombre cuya ministerio ha sido de gran influencia en mi vida. Primero de todo, cuando yo tenía 21 años, estaba de novio con Lidia Martínez, que en ese momento era celadora del orfanatorio de Quilmes. Yo trabajaba en esos momentos en las instalaciones de Ezeiza y tenía un viaje muy largo desde Espeleta, que está un pueblo junto a Quilmes. De Espeleta eran 2 horas de viaje de ida y 2 de vuelta. Y yo me leía Campos Misioneros viejos y otras revistas que llevaba, tanto de ida como de vuelta. Y en uno de los Campos Misioneros encuentro un artículo donde el doctor Hamilton habla de San Carlos de Bariloche y de la importancia de comenzar allí una obra por el futuro que tenía. Y eso tocó mi corazón. Y el Señor me dio un texto que se encuentra en Isaías 41, verso 10, donde dice: no temas, yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese texto me dio la seguridad de que el Señor quería que yo fuese a Bariloche. Cuando tuve la oportunidad de encontrarme, porque veía una sola vez por semana, los directores en ese momento nos permitían al novio entrar al orfanatorio, y entonces cuando tuve oportunidad le digo a Lidia, y ella se emocionó. ¿Por qué? Porque hacía 2 años ella había leído ese mismo artículo y sintió el mismo llamado del Señor por Bariloche. Y cuando ella habló con los ancianos de la iglesia en Villaluro, donde estaba entre ellos don Fernando Balgioni, los ancianos le aconsejaron de esperar hasta que Dios le diera un compañero, porque no convenía a una mujer joven sola ir a un lugar así. Entonces ella oró y vio que en Quilmes, en el orfanatorio, necesitaban ayuda. Y bueno, se emocionó y naturalmente dimos gracias al Señor, y desde ese momento me dispuse a ir a Bariloche. Yo tenía 21 años, casi 22, y dejé mi trabajo, que en ese momento yo estaba en la Ducilo, haciendo las instalaciones eléctricas de la Ducilo, y tenía un puesto importante, y bueno, no querían dejarme, así que me ofrecieron aumento de sueldo y todo para que no me fuera, pero yo dije, no, es Dios que me llama a un nuevo servicio y yo me voy. Así que fui para Bariloche, Dios abrió el camino y volví luego de 3 meses para ya casarme. Y entonces ahí el doctor Hamilton estuvo en el casamiento. Él habló junto con don Ángel Bonatti, porque en ese entonces en los casamientos eran por lo general 2 mensajes que habían, así que eran bastante largas las reuniones. Y así que bueno, habló Ángel Bonatti y el doctor Hamilton. Y de ahí partimos para Bariloche y el Señor abrió la puerta. Yo había alquilado ya una casa muy pequeña en la calle Gallardo, y allí había una pieza grande a la calle en la cual comenzamos a preparar para comenzar las reuniones. Y así comenzamos las reuniones en Bariloche.
Y yo trabajaba en Bariloche y en la parte de electricidad, hice el Hotel la electricidad del Hotel Pimayquén, Tres Reyes, Petit Hotel, Huemul, hice las instalaciones de sonido del Hotel Yoyao y bueno, y un montón de cosas. Y llegué luego a tener una empresa de electricidad, de instalaciones, con 5 hombres que trabajaban para mí. Y en eso llegó también de España un matrimonio joven, un poco mayor que yo, pero un matrimonio joven, don José Campos Muñoz y la señora. Y bueno, fuimos, pensamos con mi esposa que debíamos de buscar otro lugar, ya que ellos estaban ya allí. Y claro, tenía que liquidar una empresa ya montada. Y bueno, el hecho es que ahí nació mi hija Susi, el primer año de nuestra estadía. Y luego pasaron 6 años, 5 años, antes que mi esposa volviera a quedar embarazada, y allí entonces se quedó embarazada de mi hijo Abel. Habíamos decidido ya dedicarnos a la obra cuando ella quedó embarazada, y entonces ella viajó de Bariloche a Buenos Aires, y en eso me recibió un telegrama de mi suegro, un Juan Martínez, diciéndome que Lidia estaba muy grave. Ella había ido para estar en las conferencias en Rosario, conferencias generales que tocaban en Rosario, y se enfermó muy grave. Y entonces el hecho es que pasamos momentos muy difíciles, pero el Señor en su gracia hizo que se mejorara y naciera Abel. El hecho es que al año nomás habíamos viajado y nos habíamos radicado en San Luis, porque allí había fallecido don Evaristo Martínez y habían quedado sin colaboración en la obra. Fuimos a radicarnos a San Luis, pero a los 10 meses nomás reapareció el cáncer en Lidia y fuimos otra vez a Buenos Aires, y allí a los pocos meses falleció. Pero justamente estaba en los momentos más difíciles antes de morir, y dejó un testimonio precioso. Y en eso llegó también otra vez el doctor Hamilton, y ella le dice, doctor, dice, mire, yo quiero servir al Señor, estoy sirviendo al Señor. Tengo 2 hijos, un esposo que me ama y está sirviendo a Dios. Dice, ¿por qué no me sana el Señor? Dice, ¿no puede el Señor acaso sanarme? Y entonces el doctor le dijo, sí, yo creo que el doctor puede, que el Señor puede sanarte, hija, pero por lo que veo, pienso que el Señor quiere llevarte. Y entonces digo, sí, doctor, yo lo sé que el Señor me quiere llevar y sé que Él cuidará de mis hijos y bueno, y le dará una buena esposa a mi marido. Así que ella dejó un testimonio precioso. Ella decía en aquel momento, dice, no siento ningún temor por morir, porque sé que cierro los ojos aquí y los abro en la presencia del Señor. El doctor Hamilton estuvo luego consolándome en el velatorio y también despidió a Lidia antes que la llevara al cementerio.
la velaron en la iglesia de Villalulo. El hecho es que siempre mantuvimos una relación estrecha y cuando el doctor se instaló en Neuquén, yo lo visité en varias oportunidades y en una de esas oportunidades había comenzado con la escuela y estaba en su casa, viviendo en una casa donde estaban construyendo. Levantaban columnas en el mismo comedor para sostener el edificio que estaban haciendo arriba, donde yo ahí estaba comenzando a funcionar la escuela. Después lo visité estando ya la escuela en marcha y ahí conocí también al doctor Viella y a su esposa y bueno, que me acompañaron muchas veces a otras reuniones. Quizás la experiencia más hermosa fueron años después, cuando fui a visitarlo ya en la estanciera que me habían donado y llevaba conmigo una carpa. Fueron conmigo dos jóvenes recién casados, José Luis Mango y Marta Pellegrina, y en 4L que le había recién comprado el hermano don Ricardo Pellegrino y María fueron también a acompañarme. Levantamos la carpa en 5 saltos. Fue un éxito tan grande, Dios obró para salvación de almas. Teníamos el proyecto ir a otros 3 lugares más, entre ellos a Cipolletti, pero el doctor dijo vamos a continuar porque Dios está obrando aquí. Y bueno, el hecho es que Dios obró, salvaron almas en 5 saltos. Yo nunca he anotado la cantidad de gente que se ha salvado, nunca lo he hecho, porque dije solamente Dios conoce los corazones. Así que, pero fue un tiempo hermosísimo. Y hace cosa de 3 años estuve tomando una reunión en Córdoba y cuando terminó la reunión se me acerca un matrimonio diciendo, don Juan, dice, usted no se acuerda de nosotros. Pero nosotros conocimos al Señor en 5 saltos. Habíamos recién llegado a 5 saltos, porque habíamos sido nombrados, había sido nombrado yo como gerente, no recuerdo de qué banco, pero el hecho es que al ver la carpa nos llamó la atención y fuimos allí y bueno, recibimos al Señor, que es nuestro Salvador. Bueno, después acompañé en otras reuniones en Neuquén para varias conferencias. Han sido realmente hermosos, compartí con el doctor mucho, compartí mucho. Uno de los últimos viajes que hice fue con Angélica y otra vez en la estanciera y Gladys también conmigo y llevé al doctor, el que ahora es el doctor Tinastic, que era novio de Gladys. Y bueno, una de las cosas que tenía el doctor, que era muy estricto, ¿no? Y entonces los novios no podían sentarse juntos, así que Gladys estaba de un lado y Ricardo de otro. Pero eran cosas muy lindas que experimentamos con el doctor. Sus consejos fueron siempre muy oportunos y la comunión que compartimos ha sido preciosa. Y pienso que en la eternidad nos vamos a encontrar y juntos volvemos a compartir tiempo de comunión con Él. Recordar lo que el Señor obró en el pasado y, bueno, las grandes oportunidades.
Estuve en el sepelio del doctor y creo que ha sido esa una de las últimas veces que he visitado Neuquén. Después el señor García me invitó en otras oportunidades y tuve una relación muy estrecha con el doctor Viella, que ocupó responsabilidades en la escuela. Estuve justamente, me acuerdo, en reuniones que se hicieron en el terreno que ahora ocupa la escuela secundaria, que también fue iniciada por él. Y bueno, tiempos que hemos compartido juntos y hemos visto cosas hermosas obradas por el Señor. Bueno, hermanos, yo quiero decirles que el doctor Norman ha sido un siervo de Dios, y juntamente con su esposa, que han dejado marcas en la historia, no solamente de Cinco Saltos y de Neuquén, sino que también de muchos otros lugares. Es un hombre que terminó su carrera, pero dejando tras sí un ejemplo de vida y de servicio a todos nuestros semejantes. Que Dios les bendiga, hermanos. Que el Señor les fortalezca y que el testimonio que ha dejado el doctor Hamilton sea de bendición siempre para cada uno de ustedes. Muchas gracias por esta oportunidad que me han dado de poder recordar cosas. El doctor ha sido de mucha bendición en mi vida y él ha estado justamente en tiempos, en momentos de crisis para mí. Y su consejo me ha sido de mucha ayuda. Que Dios les bendiga. Y una vez más, muchas gracias por esta oportunidad que me han dado.